La mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta, y digo la mayoría porque sé que no todos, nos adelantamos. Es un proceso que hacemos automático, creo que es un mecanismo de supervivencia. Y si le pusiéramos un nombre, es una ansiedad anticipatoria, es decir, que nos adelantamos. Es un proceso de evaluación cognitiva que realizamos a nivel mental en el que imaginamos lo peor. Es un estado emocional y a veces en pequeñas dosis, pues la anticipación nos ayuda a resolver, ¿no? A tener como una o dos posibilidades. Pero cuando esto se desborda es cuando es negativa. Es decir, que nosotros empezamos a generar muchas posibilidades, ninguna positiva y muchísimas negativas, y ahí es cuando nos damos cuenta que es un desbordamiento, ¿no? Y hay gente que lo expresa así, dice, me siento desbordado o desbordada. Cuando nos damos cuenta que generar esos pensamientos o hacer ese proceso cognitivo nos hace perder tiempo porque casi nunca usamos esas ideas o esas formas de resolver, porque lo puedes hacer a nivel que lo escribas y que digas a ver qué posibilidades estoy pensando y casi nunca las usamos. Nos damos cuenta que es una pérdida de tiempo y que pues obviamente que ayuda a que nuestra mente se perturbe más y que nuestro cuerpo genere como esta ansiedad y este agobio, ¿no? Este famosísimo y si, ¿verdad? El famosísimo y si. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me cortan? ¿Y si me despiden? Es esta capacidad o habilidad de pensar siempre lo peor. O no siempre, pero la mayoría de las veces. Es como si lo tuviéramos tan automático. Hay una frase que me encanta y que acabo de poner en mis redes sociales hace poco de cuesta lo mismo pensar en positivo que pensar negativo, ¿no? Pero bueno, hemos generado este adelanto creyendo que ese adelanto nos va a llevar a una solución. Es decir, que creemos que a la hora que nos estamos adelantando, imaginando lo peor, eso nos va a ayudar. Hay gente que hasta dice que es como que ya sabe que va a pasar lo peor y si pasa lo mejor, entonces qué bien, ¿no? Y es como una revoltura a nivel mental. Entonces, ¿qué genera nuestro cuerpo cuando hacemos todo este proceso? Pues genera obviamente un montón de tensión, porque recordemos que cuando nosotros nos estamos imaginando todo eso, nuestra mente obviamente se lo está creyendo, nuestro cuerpo no sabe si eso es real o no, todas esas posibilidades las piensa o las siente de manera real y entonces comienza a sentir un exceso de tensión, algún dolor, puede ser en cualquier parte del cuerpo y pues mucha inestabilidad, ¿no? Es una perturbación literalmente. El otro día una paciente empezó a compartirme unas posibilidades, ¿no? Es decir, que le perturbaba una situación del futuro y todas las posibilidades que decían eran unas posibilidades que cuando yo la escuchaba decía, wow, ¿cómo es la mente que una vez que dejamos entrar una posibilidad negativa conecta con otra y otra y otra y otra hasta llegar a un desenlace casi de muerte, ¿no? Y entonces, ¿en qué nos ayuda a hacer ese proceso? Es indispensable hacernos esta pregunta, ¿en qué me ayuda? ¿Me ayuda, me sirve en el pasado cuando yo he hecho este movimiento? ¿Me ha servido? ¿He usado eso? Y creo que no. La verdad es que no. Si tú te vas a tus referencias, a tus historias, a todo lo que has vivido en tu vida, el hacer este movimiento solamente es mucha perturbación y sobre todo es que nos sentimos desbordados. Esta frase que, y sí, por ejemplo, también he tenido pacientes adolescentes que van a presentar un examen y se preparan, estudian y siempre en su mente está esta pregunta de, ¿y si me preguntan una pregunta que no me sé? ¿Y si repruebo? ¿Y si no sé? Todas esas posibilidades, imagina que hacen que uses tu mente para estar en ese estado, en lugar de usar la mente para estudiar más, o para aprender mejor, o para estar sin estrés. Porque naturalmente que si tú estudiaste algo, si te preparaste para ello, ¿por qué pasaría un escenario de esa forma, ¿no? Entonces, es como una situación muy puntual del adelanto
que tenemos que atender en nuestra mente. La primera pregunta es: ¿para qué me sirve? ¿Qué pasaría y cómo me siento si yo no lo hago? Si me adelanto, ya me doy cuenta que automáticamente mi cuerpo se comienza a sentir mucha tensión, a veces hasta ganas de llorar me dan y me siento desbordado. Entonces, ¿me ayuda? No. A veces necesitamos la cosa hasta que nos damos cuenta que no la necesitamos. El adelantarnos, no se necesita adelantarnos. A lo mejor una o dos posibilidades, pero resolverlas. Por ejemplo, estudié para mi examen y si me preguntan una respuesta que no estudié, pues no la contesto y me paso a la siguiente y me enfoco en lo que sí me sé. O sea, como resolver, como darle una solución. Y si me corren, y si me despiden, y si me enfermo, y darle a nuestra mente un cierre, una solución, para que luego nuestro cuerpo no tenga que solucionarla con alguna enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa si me enfermo? Bueno, voy al médico, bueno, me tomo las medicinas, bueno, descanso, bueno, esto, en lugar, darle una solución, en lugar de darle más estrés, porque entonces generamos un estrés del estrés. Es indispensable hacer este movimiento, ¿no? Entonces yo te voy a compartir 5 cosas que puedes hacer para no adelantarte. La primera es, obviamente, traer tu atención al momento presente. Es la conciencia la que te permite darte cuenta de que me estoy adelantando. Entonces traigo mi atención al momento presente y me doy cuenta, me estoy adelantando. Voy a hacer unas respiraciones profundas para traer toda mi atención a este momento presente y abandonar esos pensamientos futuros perturbadores. 2. En el momento en que venga un pensamiento perturbador, un pensamiento negativo, le voy a preguntar si me sirve. ¿Me sirve? ¿Me está sirviendo esto de algo? No. Y cuando yo le digo no, es como si automáticamente eso dejara de necesitarme. Y entonces es como si me abandonara. Número 3, para mí es la fundamental. Tomar los hechos, no la imaginación. Porque mucho de esto del adelanto, o bueno, todo el adelanto viene porque usamos nuestra imaginación. Y los hechos siempre son más amables y amorosos que toda la imaginación que usamos. Entonces, ¿los hechos cuáles serían? Tengo un examen. Esa frase o esa acción o ese hecho no me dice nada, no me lleva a ningún espacio. Pero cuando yo empiezo a adelantarme y a usar una historia y me empiezo a imaginar que el examen y me ponen preguntas súper difíciles y me ponen a hacer cosas que no me sé, ya estoy ahí, ya estoy usando mi mente para perturbarla y para imaginar. Pero si yo me voy a los hechos y desde ahí resuelvo, tengo un examen, voy a presentar, estudié para que me vaya bien. Si no llegara a pasar, porque la mente puede llevarte a y si, no, bueno, lo vuelvo a presentar, me vuelvo a preparar más. Soluciónalo en lugar de imaginar más. 4. Cuida mucho tu discurso mental. Recuerda que la mente dirige al cuerpo y si tú te das cuenta de qué discurso mental estás teniendo, te darás cuenta que por eso te sientes como te sientes, por esa perturbación que está en tu discurso mental. Estás usando tu mente para arrojar posibilidades completamente perturbadoras. Y número 5, resuélvelo solucionando en base al hecho. Una vez que tú haces estas 5, o haces una, o haces 2, o haces todas, a mí me funciona muchísimo darme cuenta que no me sirve. Y la segunda que me funciona muchísimo es tomar los hechos y no irme a la imaginación. O sea, irme al hecho, porque el hecho yo sé que no me dice nada, es neutro, pero cuando yo le pongo toda mi carga emocional y cuando le pongo mi historia y cuando me voy al pasado, es que en el pasado me pasó esto, y todo eso que sucede en nuestra mente es lo que hace que nos desbordemos. Así que bueno, como siempre es una invitación a que tomes de este podcast lo que sientas que puedas ocupar y es indispensable que lo pongas en práctica, que no se quede en tu mente solamente como, sí, yo hago eso, sí, ya lo sé, ok, muy bien, es maravilloso saberlo, pero es indispensable llevarlo a la acción. Así que te invito a poner en práctica estas 5 recursos, estas 5 herramientas, para que dejes de adelantarte,